Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información y como sabes esta semana han presentado muchas compañías resultados que por supuesto te voy a hablar en este vídeo. Te voy a hablar de resultados de empresas como puede ser Ferrari, como puede ser Puma, como puede ser incluso Fortinet, EPAM, también incluso situaciones particulares que han pasado con la compañía de Alphabet, también otras empresas o todo lo que ha pasado con el sector IT, empresas como AMD, etcétera, etcétera. Y por eso, bueno, este vídeo va a ser bastante completo. Así que vamos a empezar lo antes posible y con la primera compañía de la que te quiero hablar es con la empresa de Ferrari. Ferrari, como sabes, es una empresa del sector de lujo que tiene enormes ventajas competitivas, ya te he hablado de esto en el canal y fíjate que a pesar de estar cotizando a 50 veces per trailing, da igual, la compañía presenta buenos resultados, resultados sólidos y ha subido en bolsa tras los resultados, un 5,8% a lo largo de esta semana. Como ya te he explicado en el canal, este tipo de compañías aseguran tener crecimiento, es decir, aseguran tener para todos los inversores una rentabilidad prácticamente garantizada a medio y largo plazo. Es por eso por lo que se están pagando estos múltiplos tan altos. ¿Por qué? Porque incluso se llega a considerar que cuando pagas 50 veces, más o menos, recuerda como te he explicado en el canal cómo calcular la yield, 100 entre el múltiplo te da la yield esperada, un 2%. Si más o menos estimamos que la inflación de media puede crecer al 2,5%, más o menos nos está diciendo el mercado que ve igual de segura esta empresa para batir a la inflación o incluso igual de seguro que un bono americano o un bono de Estados Unidos. Todo esto hay que entenderlo para ver por qué el mercado a veces decide aplicar unos múltiplos a unas compañías u a otras, pero en el caso de Ferrari, si vamos a los resultados, fíjate que es otro fuerte año que comienza, por supuesto, presentando buenos resultados. Ingresos fueron de 1.791 millones, crecimiento del 13% con respecto al año anterior, con envíos totales de 3.593 unidades. Recuerda que esta compañía, que tiene enormes ventajas competitivas y tiene control de oferta y mayor demanda que oferta, siempre va a sacar una oferta controlada. Si Ferrari quisiera vender más, simplemente con incrementar la cantidad de volumen de oferta o los precios puede hacerlo. Si no lo hace es porque no quiere, no porque no pueda, porque hay muchísima demanda deseando tener Ferraris. Además, fíjate que beneficio operativo 542 millones de euros, 22,7% más que el año pasado, crecimientos de más del 20%, con un margen de beneficio operativo del 30%, que son márgenes muy buenos para ser una empresa industrial. Además, fíjate que de beneficio neto 412 millones y unos EPS diluidos de 2,30 euros, con un EBITDA de 693 millones de euros, 14,6% más que el año pasado y unos márgenes del 38,7%. Y además una generación de flujo de caja libre, que aquí le llaman flujo de caja libre industrial, de 620 millones. Es decir, estamos ante una empresa que tiene enormes ventajas competitivas, que sigue creciendo en ingresos, en entregas de vehículos, tiene la capacidad de subir los precios, los márgenes se incrementan, al mismo tiempo genera buen beneficio operativo y parte de todo ese beneficio operativo y beneficio neto lo termina transformando en flujo de caja libre. Además, esta compañía, como sabes, crece recomprando acciones, repartiendo pequeños dividendos y, por supuesto, esto, además de ser el ejemplo de lujo, garantiza tener un buen resultado a largo plazo, aunque sea lento, pero te aseguro que esto garantiza para muchos inversores tener un éxito o una inversión asegurada o garantizada a medio y largo plazo. Por eso es por lo que hay que entender que este tipo de compañías tienen estas ventajas competitivas y por eso los inversores están dispuestos a pagar mayores múltiplos. Fíjate que aquí nos comentan que otro año ha empezado con buen pie, que en el primer trimestre de 2025, con muy poco incremento interanuales en los envíos, todas las métricas claves registraron un crecimiento de doble dígito, lo que subraya una sólida rentabilidad impulsada por nuestra gama de productos y la continua demanda de personalizaciones. Esto confirma una vez más nuestra estrategia de priorizar la calidad de los ingresos sobre la cantidad.
control de oferta, subida de precios. Fíjate que además dicen, seguimos ampliando nuestra oferta de productos, más modelos de Ferrari, fíjate, más ediciones limitadas, y eso garantiza tener mayor demanda. Pues aquí en este caso, de acuerdo con nuestros planes, con 6 nuevos modelos este año, que incluyen los recientes lanzados 296 especiales A y el esperado Ferrari eléctrica, entre otros muchos. Fíjate que aquí los datos de la compañía, y esto es lo interesante, aquí de 2024 a 2025, ese cambio de 33, como puedes ver, unidades entregadas, crecimiento del 1%, oferta súper controlada. Si quisieran aumentar la oferta un 10%, podrían hacerlo y por tanto se dispararían ingresos, beneficios, etcétera. No, solo aumentan la oferta un 1% de vehículos entregados. Por supuesto, este tipo de empresas que generan muchísimo free cash flow, simplemente con montar más fábricas y crear más oferta, pues aumentarían drásticamente sus beneficios, sus ingresos y sus beneficios, pero esa no es la estrategia ni la esencia del lujo, porque la intención de esta empresa es que su producto sea deseado y que sea exclusivo, que no lo tenga todo el mundo. Y por mucho que quieras o no quieras, o que tengas o no tengas el dinero, da igual, aquí no es tanto por poder llegar a tenerlo, sino ese deseo y esas ganas de adquirir algo tan exclusivo es lo que hace que se esté dispuesto a pagar mayores precios. Fíjate que además, en cuanto a ingresos, como te decía, crecimientos del 13%, es decir, aumenta en 206 millones, de 1.585 a 1.791, beneficio operativo crece ese 23%, también los márgenes, fíjate que aumentan en 240 puntos básicos, se expanden los márgenes, apalancamiento operativo, y beneficio neto que se incrementa en un 17% y los EPS diluidos un 18%. Estamos hablando de una empresa que por supuesto tiene un alto múltiplo, pero es que el crecimiento aparte no solo es resiliente y prácticamente asegurado, sino es que encima crece a doble dígito medio alto. Por tanto, esto garantiza que esta compañía, si sigue así y mantiene esas ventajas competitivas, es muy difícil perder dinero con esta empresa a medio y largo plazo. Fíjate que si además vemos por geolocalización, aquí podemos ver, por ejemplo, como en Europa, Medio Oeste y África incrementan un 8%, en Américas un 3%, es verdad que en China, Hong Kong y Taiwán decrecen un 25%, pero luego fíjate que en el resto de Asia-Pacífico decrecen también un 6%, pero al final el total de entregas aumenta ese 1%, como puedes ver. Por tanto, es verdad que ellos, con el control de oferta, y siguen aumentando y poco a poco haciendo más entregas, que esto es lo interesante, pues cada vez, si encima, aparte de más entregas controladas, aumentan los precios, esto garantiza tener cada vez un mayor o mejor resultado. Además, fíjate otra cosa. Aparte de todos los que nos comentan aquí, por ejemplo, podemos ver ingresos totales y por segmentos, pero aparte de esto, lo importante no es solo esto, sino que la compañía, cuando Donald Trump anunció los aranceles, ya avisó en un comunicado que esta empresa le iban a dar igual los aranceles, porque podían subir los precios y prácticamente como mucho les iba a afectar un 0,5%, es decir, ridículo. Para que una empresa tenga las garantías o tenga la seguridad de decir, da igual lo que Donald Trump suba los aranceles, que nosotros no vamos a perder dinero, tienes que tener unas ventajas competitivas que es que ni te las imaginas. Por eso invertir en este tipo de compañías es invertir seguro, invertir fácil, invertir a algo hecho, como se dice coloquialmente, a caballo ganador, porque prácticamente es una apuesta, es más bien una inversión asegurada. Y esto, por supuesto, entiendo que no todo el mundo lo está buscando, porque no todo el mundo quiere invertir en una empresa muy buena pero está dispuesto a pagar altos múltiplos, pero es que sí, una empresa de lujo con estas garantías hay que pagar, y hay que pagar un múltiplo alto. Lo que tiene mucho valor hay que pagarlo. Y eso, por supuesto, hay que entenderlo, y para eso vamos aquí a Ticker, donde puedes ver que los múltiplos ahora mismo per forward 46 veces o price free cash flow de 55 veces. La compañía, por supuesto, como te digo, repartía un dividendo del 0,7%, y fíjate que en cuanto a estimaciones se espera más o menos que el crecimiento en ingresos sea de un dígito simple.
9%, 7%, 9%, 0,4%, podríamos estimar una media del 7-8%, ¿vale? Pero es que con todo el apalancamiento operativo que tiene esta compañía, optimización de márgenes, de costes, y que puede subir los precios lo que quiera y aumentar la oferta lo que quiera, fíjate que los EPS proyectan los analistas crecimientos de doble dígito, que incluso puede ser hasta conservador, porque ya hemos visto crecimientos en beneficio neto y EPS de 17 y 18%. Los analistas aquí proyectan crecimiento del 5, del 12, del 12, del 12 y del 7. Más o menos podríamos estimar un crecimiento medio del 10%, que en mi opinión es conservador. Pero fíjate, aún así vamos a tener en cuenta este crecimiento. Si la compañía llegara a generar estos 13,50 de EPS, que es conservador, vamos a la calculadora y en este caso la pregunta es, ¿qué múltiplo le aplicamos a esta compañía? Pues lógicamente uno de los múltiplos más altos, porque prácticamente es de los múltiplos más altos porque es de lo más seguro en lo que puedes invertir. ¿Te guste o no te guste? ¿Te gusta más Ferrari o no te gusta más Ferrari? La demanda manda, el mercado manda y el mercado está diciendo que Ferrari vale y vale mucho y están dispuestos a pagar altos precios, muy altos precios. Por tanto, eso se traduce en mayores beneficios para esta compañía. ¿Qué múltiplo le aplicamos? Bueno, pues fíjate, si quiero ser conservador, y conservador es 35 veces un múltiplo exigente para otras compañías, pero para esta compañía es hasta barato, 35 veces, y eso lo multiplico por los 13,50, fíjate, 13,50, pues fíjate que la compañía llegaría a un precio objetivo de 472, y no es casualidad que si vamos aquí, 433. Ganas dinero, aunque el mercado penalice, porque es que 35 veces es prácticamente decir que estaría penalizando una empresa de tal calidad. Aún así, ganarías dinero. En un escenario en el que se proyectan crecimientos de EPS de doble dígito, crecimientos moderados, y se hace un downrate, es decir, una bajada de múltiplos de 50 a 35. Aún así ganas dinero, por tanto te estoy diciendo que es beneficio asegurado. Pero es que fíjate, si vamos a la calculadora y en este caso estos 13,50, es decir, mismo crecimiento, 13,5, y lo multiplico ya no por 50 ni por 45, sino por 40 veces, un poquito más, ya estamos hablando de 540, una rentabilidad superior. Y ya ni te digo que eso te lo dejo para que lo calcules tú mismo, si el mercado está dispuesto a pagar 45 o 50 veces. O, todavía mejor, si la compañía, en vez de crecer los EPS a ese 10%, lo termina creciendo a un 11, 12, 13, 15, cuando hemos visto en este trimestre que te ha crecido hasta un 17, 18%. Haz tú los cálculos para que veas el potencial que tienes con esta empresa. Y esto para empezar. Si vamos ahora con la siguiente compañía, que también es otra compañía interesante dentro del sector de semiconductores, AMD. AMD, como sabes, una empresa del sector de semiconductores, principal competidor, podríamos decir, de Nvidia, pero claramente, si entiendes o si has analizado el sector, Nvidia es la mejor posicionada dentro del sector porque tiene mayor cuota de mercado en muchos segmentos, más del 90% o prácticamente más del 80%, pero AMD por supuesto no se está quedando atrás, se está reinvirtiendo, está creciendo y a diferencia de Intel, que sí es un competidor que se está quedando mucho más atrás y tiene problemas y se está reestructurando, AMD sí está haciendo las cosas bien. En mi opinión, va con retraso, pero está haciendo las cosas bien. Y por supuesto, eso al final el mercado también lo premia y ha presentado unos muy buenos resultados. Fíjate que la compañía a lo largo de la semana lleva un crecimiento del 3% después de haber presentado resultados y si vamos a los resultados han sido bastante buenos. Fíjate que por ejemplo aquí nos comenta el equipo directivo, tuvimos un comienzo excepcional en 2025 con un crecimiento interanual acelerado por cuarto trimestre consecutivo, impulsado por la fortaleza de nuestro negocio principal y el creciente impulso de los centros de datos e inteligencia artificial, que como sabes la inteligencia artificial no hace nada más que impulsar este sector y el problema es hasta cuándo o hasta dónde. Eso es lo que hay que analizar, más que ver si van a crecer o no, porque claramente si hay más demanda van a crecer. El tema
Ya no es si van o no a crecer, sino hasta dónde, hasta cuándo, durante cuánto tiempo. Eso es lo que hay que aprender a analizar. En este caso, con la compañía, fíjate que si bajamos un poquito más, aunque aquí nos hace un resumen del crecimiento, aquí lo vemos de forma cuantitativa. La compañía, aquí están los reportados, pero vamos a ir a los ajustados, que realmente es donde hay que hacer ciertos ajustes para ver realmente el crecimiento más realista. En cuanto a ingresos, crecimiento del 36%. Recuerda que esto es trimestre sobre trimestre de año a año, no trimestre con respecto al trimestre anterior. No estamos comparando con respecto al cuarto trimestre. ¿Por qué? Porque también tienes que entender que hay mucha estacionalidad o también puede haber mucha ciclicidad, sobre todo en este sector que es semicíclico. Por tanto, comparar trimestre sobre trimestre, es decir, del cuarto al primero, no tiene tanto sentido porque pueden haber nuevos contratos anteriormente que ahora no hay. Puede haber una caída, pero con respecto al año pasado puede haber mejorado. Por tanto, a nosotros lo que nos importa no es con respecto al cuarto, sino es con respecto al del año pasado. Fíjate que con respecto al cuarto decrecen, pero con respecto al del año pasado un 36%. Por tanto, hay que entender esto, comparar siempre mismo trimestre con mismo trimestre. Beneficio bruto crece un 40%. Margen bruto aumenta en 2 puntos porcentuales, del 52 al 54. Gastos operativos, por supuesto, tienen que aumentar porque es una empresa de crecimiento, pero aumenta menos de lo que aumentan los ingresos. Ya hay apalancamiento operativo. Fíjate que los ingresos operativos o beneficio operativo 57%. Fíjate que los márgenes operativos aumentaron un 3% y además el beneficio neto 55% con unos EPS del 55% también. Si una empresa te crece a estas tasas, ¿qué múltiplo estás dispuesto a pagar? Bien, pues el mercado, lógicamente, fíjate que aquí por PER trailing 75 veces, lógicamente si tenemos en cuenta beneficios futuros, ya estaríamos rondando las 40 y pico veces, que es un múltiplo exigente, pero el crecimiento quizás puede justificarlo. Por eso hay que entender lo que estamos pagando y por qué lo estamos pagando y durante cuánto tiempo estamos dispuestos a pagar ese múltiplo. Estas son preguntas que tienes que hacerte al analizar cualquier compañía. Bien, pues si volvemos aquí a AMD, vamos aquí y vemos los resúmenes por segmentos, donde los ingresos por segmento de centro de datos creció un 57%. Los ingresos por el segmento de clientes y juegos creció un 28% y creció un 30% el apartado de juegos. Y los ingresos por el segmento integrado creció un 3%, que es el segmento que menos ha crecido. Pero aún así ves que los crecimientos por segmentos son impresionantes. Y fíjate que además nos ponen aquí aspectos destacados, que te lo dejo aquí para que lo leas, pero si bajamos un poquito más, las perspectivas actuales son interesantes. Declaraciones de perspectivas de AMD se basan en expectativas actuales. Las siguientes declaraciones son prospectivas y los resultados reales podrían variar significativamente. Es decir, que aquí nos están avisando de que podrían haber ciertos cambios, sobre todo teniendo en cuenta esa parte de aranceles, etcétera, etcétera. Para el segundo trimestre de 2025 espera AMD unos ingresos de entre 7.400 con una variación de 300 millones arriba y abajo. Se estima que el margen bruto non-GAAP ajustado del 43%. Incluyendo, por supuesto, 800 millones en un cargo por inventarios y reservas relacionadas. Y debido a los nuevos controles de exportación, tema de aranceles, como se informó previamente en el informe anual de AMD del 8K, aquí, por supuesto, podría variar significativamente. Y fíjate que el margen bruto non-GAAP sería aproximadamente del 54%. Aquí, por supuesto, vemos luego los resultados de la compañía que han sido impresionantes, pero aquí, te vuelvo y te repito, la pregunta clave es ¿hasta dónde podría mantener este crecimiento AMD? Bueno, vamos a ir aquí a Ticker y en este caso voy a poner AMD. Y vamos a ver primero lo que proyectan los analistas. Aquí podemos ver que en descripción la compañía, por supuesto, en el último año lleva bajando un 33%. Es decir, que está cotizando con descuento con respecto a principios de año. La compañía ahora mismo, per forward y también price free cash flow forward, es decir, teniendo en cuenta los beneficios futuros de 12 meses, no está cotizando cara, está cotizando barata. 26 veces, teniendo en cuenta, por supuesto, beneficios a 12 meses, no los beneficios actuales ni tampoco los beneficios de 12 meses atrás. Teniendo en cuenta los futuros, 23 veces. Y si esperamos que esta compañía tenga ese crecimiento, el múltiplo es bajo, pero ojo, se tiene que dar ese crecimiento. Entonces, aquí es donde viene la pregunta importante.
¿Hasta cuándo creemos que esta compañía puede crecer? ¿Hasta cuándo va a tener incremento por la parte de la demanda de inteligencia artificial? Para eso vamos a estimaciones y vamos a ver realmente lo que proyectan los analistas. Crecimientos en 2025 del 22%, del 18%, del 14%, del 9% y del 18%. ¿Pueden ser crecimientos sostenibles? Sí, pero recuerda una cosa. Para ser justos, si con Nvidia, cuando analizamos su principal competidor, creemos que a 2 o 3 años podrían caer las ventas, podrían caer los ingresos, podrían caer los beneficios, precisamente porque es un sector semicíclico. Y recuerda, porque para eso hay que entender qué es lo que hace este sector. Si todos los clientes que demandan inteligencia artificial, chips para inteligencia artificial, ya están abastecidos, luego, durante una serie de tiempo, ya no necesitarán volver a abastecerse, salvo que el avance tecnológico sea tan rápido y tan acelerado que si no hacen los cambios oportunos se pueden quedar atrás con respecto a sus principales competidores. Estamos viendo que empresas grandes, maduras, estables y también con enormes ventajas competitivas como Alphabet, Microsoft, también el AWS o bueno, Amazon, Meta, todas esas empresas están luchando por ser las primeras en la carrera de inteligencia artificial. Esto garantiza que estas compañías, si quieren ser las primeras, tengan que seguir demandando los chips más avanzados. Ahora bien, ¿durante cuánto tiempo se podría mantener ese crecimiento? Bueno, hemos visto empresas como Microsoft que han anunciado que quizás van a bajar los costes, que a lo mejor pueden no invertir tanto durante este año o durante este y el próximo año. Es decir, eso reduce los gastos, por tanto reduce la inversión en este tipo de tecnología. Y por tanto, empresas como Nvidia o AMD podrían bajar los ingresos y por tanto los beneficios. Pero ten en cuenta una cosa. Si tenemos en cuenta, en este caso, como te digo, para ser justos, que esta empresa es una empresa semicíclica, yo igualmente, aunque los analistas proyecten a 2029 este crecimiento, yo me quedaría con crecimientos hasta 2027. Y una vez lleguemos a 2027, vería si realmente sigue habiendo fuerte demanda por parte de los clientes para volver a proyectar a otros 2 o 3 años. Para eso, entonces, lo que voy a hacer con AMD es, me voy a ir aquí a la parte de EPS y fíjate que se proyectan crecimientos del 21, 43 y 21, que ojo, puede ser factible precisamente por toda la alta demanda y crecimiento en inteligencia artificial, en chips, en nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Por tanto, si proyectamos este crecimiento que, ojo, es exigente, y si no lo cumple, por supuesto, la hostia que se puede pegar esta compañía puede ser épica, igual que Nvidia, igual que otras, pero si se cumple, vamos a ir aquí a la calculadora, en este caso, para redondear, voy a poner 7, y esto lo voy a multiplicar por un múltiplo medio que serían 30 veces. Esto quiere decir que serían 210 cuando la compañía, como puedes ver, está cotizando a 102. Y aquí es verdad que para ser justos estoy aplicando un múltiplo de 30 veces para una empresa que tiene mucho crecimiento, no 40, no 45, no 35, podría merecer perfectamente 35 o 40 veces dependiendo de si es capaz de mantener durante todo ese tiempo ese crecimiento y perfectamente podríamos ver cómo el mercado termine pagando 35 o 40 veces de forma puntual o a modo de corto plazo, es decir, a 1, 2 o 3 años como mucho, pero fíjate que siendo conservador, que aquí es lo interesante, pero eso sí, cumpliendo con las expectativas de crecimiento, es decir, cumpliendo con este crecimiento que proyectan los analistas del 21, del 43 y del 21%, para llegar a esos 6,98, 7 de EPS. Aún así, fíjate que si el mercado pagara 30 veces de múltiplo, pues serían 210, es decir, doblarías tu inversión a 3 años. Por tanto, la rentabilidad y el potencial upside que puedes obtener con esta compañía, ojo, si se cumplen las expectativas de analista, es bastante alto. Pero repito, aquí más que hacer una estimación, que sería en este caso no una estimación, sino una expectativa a 5 años, porque no se sabe lo que va a pasar y hay que ir verificando que siga habiendo demanda en inteligencia artificial y otra serie de tecnologías. Si se verifica eso y se confirma, sí, podemos invertir asegurando que van a tener mayor demanda, pero si de repente esa demanda se para, quizás los beneficios puedan caer bastante y el mercado pueda castigar a este tipo de compañía. Por eso te digo que hay que hacer estimaciones cortas
a medio plazo, 2 o 3 años y luego ya veremos. Pero aún así ves que a corto y medio plazo hay ya un potencial upside interesante aún siendo conservador. La siguiente compañía de la que te quiero hablar es de la empresa de Goeasy, otra empresa que ya te he hablado en el canal, empresa del sector financiero que da préstamos subprime y que esta empresa es para mí una de las mejores posicionadas dentro de este sector. Ojo, cuando hablo de mejor posicionadas no es nunca por los resultados que ofrece, porque precisamente esta compañía, como puedes ver, ha caído, es decir, ha presentado unos resultados, entre comillas, malos, porque los EPS han caído, pero lo cierto es que si analizas la compañía y los resultados de forma un poco más profunda, es decir, entras en los resultados y desglosas por qué ha pasado lo que ha pasado, no son malos los resultados, son buenos, solo que por supuesto hay ciertos ajustes que tenemos que tener en cuenta. Aún así, el mercado la ha castigado con un 9,82 en bolsa, fíjate que justo después de los resultados aquí ha caído prácticamente un 9% y por supuesto los resultados, como podemos ver aquí, son, como te digo, positivos, pero hay una parte negativa, se podrían considerar mixtos, pero ahora veremos que hay que tener en cuenta ciertos ajustes. Por ejemplo, en cartera de préstamos, aumenta un 24%. Recuerda que cuando hay incertidumbre, más personas, más familias necesitan capital, necesitan pedir préstamo porque no tienen financiación, porque no tienen trabajo, porque no tienen capital, porque no tienen ahorro. Y por tanto, que haya crisis, que exista crisis, significa, es decir, que pueda haber una potencial recesión, que baje el consumo por incertidumbre, que los sueldos no suban, etcétera, etcétera. Todo eso beneficia a estas compañías. ¿Por qué? Porque estas compañías ofrecen un bien a la sociedad, a ese tipo de personas que no pueden acceder a financiación a través de los bancos tradicionales. Por tanto, van a tener una demanda constante, sobre todo cuando hay incertidumbre. Esto hay que entenderlo. Pero también cuando hay incertidumbre, la compañía tiene que hacer ciertos ajustes que veremos ahora. Pues bien, cartera de préstamos, como te digo, un 24%. Ingresos, crecimiento del 10%. Tasa de cancelación se reduce del 9,1 al 8,9%. Es decir, a la compañía de Goeasy les cancelan menos sus préstamos. Por tanto, terminan cobrando casi todo el préstamo, casi todos los intereses. Al mismo tiempo, beneficio operativo, ingresos operativos, 145 millones, pero ajustados crecen un 3%. Y EPS, que aquí es donde está el principal problema, han presentado 2,32 reportado y ajustado, en este caso 3,53, un 8% de caída. Precisamente por eso hemos visto cómo esta compañía ha caído en bolsa. Ese 8, 9%. Bien, ¿esto realmente está justificado? No. ¿Por qué? Porque hay que entender qué es lo que hace esta compañía. Esta compañía da préstamos, es decir, capta capital, se financia a un tipo de interés y ofrece esa liquidez en forma de préstamo con un tipo de interés mayor. Por tanto, ese diferencial es lo que se lleva la compañía. Bien, cuando hay incertidumbre macroeconómica, es decir, se cree que a nivel macroeconómico pueden ir las cosas mal, por tanto, el coste de financiación podría ser más alto, las compañías de este tipo tienen que aprovisionar. Aprovisionar no es más que apartar capital. Es decir, para no tener problemas con futuros impagos, ojo, futuros impagos que no sabes si llegarán o no, pero por si acaso aparto un porcentaje en capital. Bien, apartar no es perder, no es no generar beneficios, es apartar. Y por tanto, aquí, aunque es verdad que tú contablemente te contabilizas menos beneficios, si apartas un capital, ese capital está ahí. Si luego no pasa nada negativo, ese capital está ahí. Si luego los riesgos macroeconómicos bajan, se reducen, ese, digamos, capital que está apartado, puedes volver a recuperarlo y hacer uso de ese capital. Esto hay que entenderlo porque precisamente este tipo de compañías y el equipo directivo ha demostrado saber hacerlo durante años. Puedes verificar crisis anteriores como lo han hecho bastante bien y eso es una garantía de que este equipo directivo sí sabe hacer las cosas incluso en entornos complejos macroeconómicos. Por tanto, ahora no es una excepción. Es decir, tienen que aprovisionar, lo veremos aquí un poquito más abajo. Y realmente ese aprovisionamiento, ese apartar capital, hace que los beneficios se hayan reducido. Fíjate, por ejemplo,
la provisión de la compañía para futuras pérdidas crediticias aumentó al 7,86% en comparación con el 7,61% del cuarto trimestre. Es decir, están viendo más riesgo y además te lo dicen, debido a un desempeño macroeconómico más débil y a cambios desfavorables en los indicadores macroeconómicos prospectivos elaborados por Moody's Analytics. Es decir, te están diciendo que las estimaciones por indicadores a futuro, a medio plazo, a corto plazo, van a ser más inciertas, van a ser más difíciles, por tanto hay que aprovisionar más. Esto es, digamos, una medida preventiva, que ojo, si no lo hicieran, el problema es que como luego viniera un problema de verdad y no tienes capital aprovisionado, pues por supuesto no puedes asumir los costes o los pagos que en ese momento, cuando tengas esos compromisos de deuda, tengas que devolver, o digamos que en este caso, cuando solicitas esa deuda a bancos centrales o a otros prestamistas, cuando tengas que ejercer esa obligación de devolución de deuda, pues por supuesto si no tienes capital aprovisionado no puedes cumplir con tus pagos y tendrías un serio problema. Por eso esto es una medida preventiva, no es que realmente la compañía esté mal. Además, si bajamos un poquito más, fíjate lo siguiente. Aquí nos hablan, por ejemplo, del índice de eficiencia, que fue de un 26%, una mejora de 130 puntos básicos, 27,4% del primer trimestre de 2024, la comparativa, lo que refleja un aumento en el apalancamiento operativo. La compañía sigue mejorando y fíjate que además, si bajamos aquí a los ingresos netos, beneficio neto, nos dicen que fue de 39,4 millones, una reducción de 58,9 en comparativa, y fíjate que lo que resultó en unas ganancias diluidas reportadas de 2,32, una reducción respecto a los 3,40 informado del primer trimestre de 2024, y después de los ajustes principalmente por cambios en valor razonable no monetarios en las opciones de prepago relacionadas con pagarés por pagar. Es decir, haciendo estos cambios afecta negativamente y al mismo tiempo aprovisionan, que te lo dice aquí. Fíjate que de forma ajustada 9% de caída en esos beneficios netos, y aquí debido principalmente a una disminución en el rendimiento total de los préstamos al consumo. Si la gente consume menos, pues baja el rendimiento de los préstamos al consumo, por supuesto la rentabilidad y la cantidad de esos préstamos, pero también así como un aumento en la provisión para futuras pérdidas crediticias. Es decir, apartan capital precisamente como resultado de un desempeño macroeconómico más débil, cambios desfavorables en los indicadores, etcétera, etcétera. Todo esto, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta, pero fíjate lo que nos dice el equipo directivo. Durante el trimestre nos enorgulleció atender a 43.500 nuevos clientes y generar un crecimiento de cartera de 190 millones de dólares. Tiene más demanda. Bien, lo que pone un relieve nuestro papel fundamental para facilitar el acceso al crédito a los canadienses. Además, nuestros resultados siguieron demostrando la resiliencia de nuestro modelo de negocio durante periodos de incertidumbre macroeconómica, que lógicamente lo están haciendo bien. Se ve el aumento de cartera de préstamos, aumento de ingresos, etcétera, etcétera. Solo en el apartado de EPS o beneficio neto ha caído precisamente por lo que te he explicado. Y además comentan que también reforzamos nuestro balance y liquidez con 565 millones de dólares en capital nuevo, lo que elevó nuestra capacidad de financiación a 2.000 millones de dólares para respaldar nuestros planes de crecimiento orgánico. Es decir, que aparte te están diciendo que tienen una capacidad de financiación extra de 2.000 millones, es decir, que si llegaran a tener problemas y necesitaran capital adicional, lo tienen. Por tanto, no hay problema. Fíjate que además, en cuanto a con el mayor nivel de liquidez y un perfil de apalancamiento conservador, también recompramos aproximadamente 96 millones de acciones. Aportan valor a los accionistas después del cierre del trimestre, que por supuesto no ha sido reflejado. Si bien el rendimiento total del trimestre se situó en el extremo inferior de nuestro rango previsto, estamos abordando este problema mediante esfuerzos de optimización de productos, precios y cobranzas, y seguimos encaminados a alcanzar todas nuestras métricas previstas para 2025, es decir, mantienen el guidance.
hay incertidumbre, hemos visto EPS que caen un 8% y te mantienen el guidance. ¿Por qué te crees que es? Porque lógicamente están viendo que están creciendo, que cada vez tienen una mayor demanda y aunque tengan que aprovisionar, una vez tengas el porcentaje aprovisionado necesario, luego puedes seguir con el crecimiento. Por tanto, esto no es negativo, es simplemente una cosa puntual que hay que tener en cuenta. Además, fíjate que en cuanto a segmentos, Easy Financial, ingresos de 355 millones, 12% de crecimiento, 46% de la cartera de préstamos está garantizada frente al 43% anterior, más el volumen fuerte de solicitudes de crédito hasta un 10% y volumen de nuevos clientes 43.500, un aumento del 8%. 73% de los anticipos netos de préstamos en el primer trimestre se otorgaron a nuevos clientes frente al 69% anterior. Más datos positivos. Fuerte volumen de originación de préstamos de financiación de automóviles, que es otro segmento de la compañía, hasta un 30%. La cartera de préstamos promedio por sucursal mejoró hasta un récord de 7.2 millones, un aumento del 20%. Tasa de interés promedio ponderado para préstamos al consumo del 28,4%, inferior al 30%. Existía un riesgo por regulación canadiense de que se iban a limitar el porcentaje de préstamos hasta el 30%, ellos ganan dinero incluso estando por debajo del 30%. Todavía podrían subir más esos márgenes, es decir, podían subir más esos intereses y cobrar más y generar más beneficios. Y aún así, estando por debajo, siguen creciendo más y más. Y fíjate que además, ingresos operativos 157 millones, un aumento del 1%. Y luego en el otro segmento de Easy Home, ingresos de 37 millones, ligeramente menos de 39, más o menos aquí cae un poco, no es el segmento más fuerte, pero bueno, cae un poco. La cartera de préstamos al consumo en las tiendas de Easy Home aumentó 125 millones, un 17%. Ingresos financieros que vienen de préstamos al consumo aumentaron en 13,5, un aumento del 6%, es decir, les aumenta a pesar de que el consumo está cayendo, y utilidad operativa en este caso de 9,5 millones, un 16% menos, que aquí sí es verdad que han caído, pero como te digo, porcentualmente no representa tanto. Y además fíjate que es récord en prácticamente casi todo lo de la compañía. 95avo trimestre consecutivo de beneficio neto positivo. 2025 marca el 21 año consecutivo de pago de dividendos y 11 años consecutivo aumentando ese dividendo. 60avo trimestre consecutivo de crecimiento de ingresos en las mismas tiendas. Se han atendido a más de 1,5 millones de clientes en la creación de Easy Financial. Adquirió y se originó orgánicamente más de 16.000 millones, 16 billions en préstamos desde el inicio de Easy Financial. Rentabilidad ajustada sobre el capital, que aunque es verdad que en este último trimestre bajó, pero la media es del 20% inferior al 20,4%, pero es del 20%. Por tanto, como sabes, y esto son métricas de eficiencia, a largo plazo si se mantiene esta rentabilidad ajustada, significa que es lo que vamos a obtener como accionistas. Luego fíjate que el coste medio ponderado de préstamo totalmente utilizado se sitúa en el 6,3% frente al 6,8%. Baja un poquito, pero luego la deuda sobre el patrimonio tangible ajustado es de 3,5 veces, que es ligeramente inferior al de otros competidores. Por tanto, es una empresa que sí, por supuesto, dentro del sector financiero, dentro del sector de préstamos subprime, tiene ciertos riesgos, hay riesgos macroeconómicos, pero el equipo directivo ha demostrado que ha sabido navegar en todos estos momentos de incertidumbre. Y fíjate que la compañía, lo interesante es que si vamos aquí a ticker para ver realmente cuál es la valoración y múltiplo actual, GoEasy, lo interesante de esta compañía es que está cotizando a un múltiplo prácticamente que podríamos decir regalado. 7,43 veces. Una compañía que está siendo capaz de crecer a tasas de doble dígito superiores al 20%, incluso en algunas ramas superior al 15%. Este año ha caído un 22% y te reparte un dividendo, una rentabilidad por dividendo, es decir, aparte del crecimiento que aporta esta compañía, rentabilidad adicional por dividendo del 3%. Por tanto, si vamos aquí a estimaciones y fíjate, 7 veces que está pagando el mercado, y sí, está en el mercado canadiense, mercado secundario, donde por supuesto hay una mayor ineficiencia. No se pagan los mismos múltiplos que, por ejemplo, por empresas similares cotizadas en Estados Unidos. Pero aún así, siendo conscientes de esto, fíjate, crecimiento de
el 21, del 9,6, del 11 y del 9,3, es decir, incluso a 3 años, 2025, 26 y 27, crecimientos medios del 10%. En ingresos y en EPS se espera más o menos crecimientos del 4, del 24 y del 17. Que esto, por supuesto, hay que ver 2025 porque se espera que sea un año de incertidumbre, pero normalmente después, como sabes, si hay incertidumbre y más clientes necesitan capital, necesitan préstamo, esto tarde o temprano le traerá nuevos clientes a la compañía que serán futuros ingresos y beneficios. Vamos a suponer que este crecimiento que proyectan los analistas es el que se va a dar, 25 de EPS, pues fíjate, vamos a la calculadora y le aplicamos para esta compañía de forma conservadora. Fíjate, si genera esos 25 de EPS, no 25,61, sino 25, y lo multiplicamos por un múltiplo que es conservador, pero por supuesto apropiado para esta compañía por ser mercado secundario, por haber incertidumbre, etcétera, etcétera, de 10 veces. Lo multiplicamos por 10. Esto significa que 250 de precio objetivo. ¿A qué precio está cotizando ahora mismo Goisi? Goisi está cotizando a 145. Por tanto, a tan solo 3 años tienes prácticamente 100 euros de upside, 100 euros no, 100 dólares canadienses de upside, prácticamente podríamos hablar de un 70% de crecimiento, lo que quiere decir que es una enorme rentabilidad para esta compañía y por supuesto hay que entender que es a 10 veces. Si vamos a Ticker en este caso y vamos a ver cuál sería el múltiplo apropiado para esta compañía, fíjate que, por ejemplo, aquí por PER vemos que de media a veces se ha pagado 14, a veces se ha pagado 16, como más bajo se ha pagado 4 veces, la media se sitúa en esas 10 veces, pero si la economía va bien o si la compañía sigue creciendo a tasas de doble dígito, incluso el mercado podría pagar, ya no te digo 14, sino a lo mejor en vez de 10, 11, 12 o 13 veces. Incluso fíjate que solamente aplicándole 12, un poquito más, pues esos mismos 25 que recuerda que es conservador con respecto a lo que decían los analistas, lo multiplicamos por 12, pues fíjate que serían 300. Estamos hablando de doblar a 3 años. Como ves, este tipo de compañías, este tipo de inversiones, por supuesto, hay riesgos, hay que saber analizarla, hay que entender por qué están pasando estas cosas, por qué presentan EPS negativos y hay que entender también en situaciones adversas si es capaz de afrontar esos problemas y superarlos, que por supuesto si miramos históricos, datos históricos donde Goisi ha afrontado diferentes crisis, vemos que ha superado todas esas crisis y además de forma positiva. Por tanto, como ves, este tipo de compañía a medio y largo plazo es una oportunidad de inversión increíble. Y por supuesto, como recomendación, que nunca hago recomendaciones, pero quizás deberías tenerla en el radar. La siguiente compañía es Fortinet, una empresa de ciberseguridad que, como sabes, también te he hablado en el canal y además es una de las mejores posicionadas junto con Palo Alto Networks dentro del sector de ciberseguridad. La compañía, por supuesto, ha presentado unos datos positivos, pero ha dado expectativas o un guidance más flojo y precisamente por eso ha caído en bolsa. Fíjate que después de los resultados ha caído aproximadamente este 12%. A lo largo de la semana lleva una caída del 7%, como puedes ver, y lo cierto es que esta compañía, que tiene enormes ventajas competitivas, no ha presentado malos resultados. Fíjate que, por ejemplo, el crecimiento en ingresos totales ha sido de un 14% año sobre año. Recuerda comparar trimestre sobre el mismo trimestre del año pasado, no trimestre consecutivo con el siguiente, ¿vale? Crecimientos del 14% que son ligeramente por debajo de las expectativas de analista, pero no mucho, no muy por debajo. Luego ingresos por productos, un 12% de crecimiento. Facturación aumenta un 14%. Ingresos anuales brutos, anuales recurrentes en el apartado de SaaS unificado aumentó un 26%. E ingresos anuales brutos recurrentes, anuales recurrentes, en el apartado de operaciones de seguridad aumentó un 30% año sobre año. Luego, además, récord de margen operativo reportado del 29% y récord de margen operativo ajustado del 34%. Y luego, además, también flujo de caja récord operativo de 863 millones y flujo de caja libre también récord de 783 millones. ¿Estos son malos resultados? No. Lo que pasa que, por supuesto, como hay expectativas
quizás de mucha incertidumbre, y además si el guidance que da esta compañía no es superior a lo que estiman los analistas, pues por supuesto el mercado cuando tiene dudas prefiere vender. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si aquí tengo dudas, prefiero vender, recupero mi capital y lo invierto en otra cosa que sea más segura en estos momentos de incertidumbre. Hay que entender la psicología de inversión de muchos inversores, de muchos institucionales que también tienen que dar buenos resultados, etcétera, etcétera. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar si está justificada o no la caída de cualquier compañía. Pues bien, en este caso Fortinet sí ha caído, pero los resultados, objetivamente hablando, no son malos. Además, si seguimos leyendo, nos complace anunciar otro trimestre sólido, ya que el margen operativo ajustado aumentó 570 puntos básicos, alcanzando un nuevo récord del 34%, mientras que la facturación creció un 14% anual. Si tú tuvieras problemas, tu facturación no crece, se disminuye, y en este caso, a pesar del entorno de incertidumbre, la facturación crece, más clientes están pagando, contratando tus servicios. Bien, aún así, fíjate que seguimos acelerando nuestra estrategia de crecimiento, invirtiendo en los mercados de SaaS unificado y operaciones de seguridad en rápida expansión. Esos segmentos siguen creciendo como hemos visto anteriormente, a la vez que reforzamos nuestro liderazgo en redes seguras. Gracias a nuestra amplia experiencia en convergencia de redes y seguridad, una sólida trayectoria de innovación impulsada por inteligencia artificial y un desarrollo en integración de productos impecables, a partir de nuestro sistema operativo FortiOS, nos hemos consolidado como líderes en innovación orgánica y seguiremos marcando la pauta en ciberseguridad. Como ya te digo, esta y Palo Alto Networks son las claras mejor posicionadas dentro del sector. Y obviamente, como siempre te digo, las que tienen mejores ventajas competitivas dentro de cada sector, siempre, incluso aunque todo vaya en tu contra, son las que van a generar mejores resultados, que aunque puedan ser flojos, serán menos flojos de lo que presentarán otras, y esto te da garantías de tener éxito a largo plazo. Bien, si seguimos mirando los resultados, datos financieros destacados de este primer trimestre: ingresos de 1.54 billions, aumento del 13,8%. Fíjate que ingresos por producto 459, aumento del 12,3%. Ingresos por servicio 1.08 billions, 14,4% de crecimiento. Facturación 1.6 billions, crecimiento del 13,5%. Obligaciones de desempeño restante, un 11,7%. Fíjate que además esperamos reconocer aproximadamente 3.38 billions como ingresos durante los próximos 12 meses, un aumento del 15,4%. Es decir, aquí tienes la recurrencia de ingresos o la visibilidad de futuros ingresos. Fíjate que además el Annual Recurrent Revenue en el apartado del SaaS unificado, 1.15 billions, 25,7% de crecimiento. Operaciones de seguridad también anuales recurrentes, 434, crecimiento del 30,3%. Ingresos y márgenes operativos, aquí está el apartado reportado, 453, fíjate, representa un margen del 29,5% y 321 en comparación y márgenes del 23,7% anteriores, del año anterior. Por tanto, también una mejora. Ingresos operativos ajustados y márgenes, en este caso 526, y que representa unos márgenes del 34,2% comparados con 386 y márgenes del 28,5%. Incrementan márgenes, incrementan beneficio operativo, pero es que también beneficio neto reportado e ingresos netos diluidos por acción reportados, fíjate, 433 millones en comparación con los ingresos de 299. Crecen de forma reportada, y también ingresos netos diluidos por acción, es decir, los EPS reportados, 0,56, teniendo en cuenta unas acciones en circulación de 776,8 millones de acciones, en comparación con ¿qué? Con los 0,39 anterior, teniendo en cuenta 770 millones de acciones en circulación en 2024. ¿Estos son malos resultados? No. Fíjate que además ingresos netos ajustados, aquí podemos ver 452 y en comparación con 333 millones del año anterior, y los EPS diluidos ajustados 0,58 frente a 0,43. Como ves, buenos resultados. Y flujo de efectivo, aquí podemos ver 863 millones frente a 830
anteriores. Y además, flujo de caja libre 782 millones frente a 608 anteriores. Por tanto, todos los resultados son positivos. La empresa crece, la empresa aumenta su capacidad productiva, aumenta márgenes, aumenta facturación, aumenta ingresos. La empresa es más valiosa que en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, ha caído. ¿Por qué ha caído? Aquí podemos ver la guía y por supuesto es más floja de lo que esperaban los analistas. Que ojo, una cosa es lo que esperen los analistas, que pueden esperar lo que les dé la gana, y otra cosa es realmente la empresa está creciendo o no, está consolidándose dentro del sector de ciberseguridad o no. Pues claramente los resultados nos demuestran que sí. Pero claro, como la guía es más floja, cuidado, hay que tumbar la compañía un 9%. Bueno, pues aquí podemos ver que para el próximo trimestre la compañía espera unos ingresos en el rango de 1.590 a 1.650, facturación de 1.685 a 1.765, márgenes brutos del 81%. Fíjate las ventajas que tiene que tener esta compañía para tener estos porcentajes de márgenes brutos, margen operativo superior al 30%, 31-32%, y utilidad neta por acción 0,58 a 0,60. Bien, pero es que para todo el año esperan entre 6.650 y 6.850, también ingresos entre 4.575 y 4.725, facturación entre 7.200 y 7.400, márgenes entre 79 y 81%, ya no estoy comparando con lo que esperan los analistas, fíjate, objetivamente hablando, en los datos que te está diciendo la compañía que va a crecer, márgenes operativos del 31 al 33% y luego además de todo esto unos EPS entre 2,43 y 2,49 y además una cosa que hay que tener en cuenta, las acciones totales en circulación entre 769 y 779, que fíjate que si lo comparamos con el segundo trimestre es o recompran acciones o emiten acciones, amplían el rango. Esto puede no gustar tanto y precisamente es por este tipo de cosas por lo que a lo mejor hay muchos analistas que prefieren ser más conservadores y pensar que a lo mejor o la compañía recompra o emite porque tiene más problemas y por tanto a lo mejor pueden no obtener o generar un mayor EPS de lo que están esperando los analistas. Por supuesto, todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero en términos generales los resultados han sido positivos, pero sí, la guía ha sido por debajo de lo que estimaba el mercado, de lo que estimaban los analistas. Pues fíjate que la compañía, después de haber caído ese 7% a lo largo de la semana, o como puedes ver aquí, prácticamente un 12% después de los resultados, fíjate que si nos vamos aquí a Ticker, vamos a buscar la compañía de Fortinet, y como puedes ver la compañía de Fortinet, que es como te digo una de las mejores empresas posicionadas de ciberseguridad del mundo, la compañía aquí en el apartado de descripción, fíjate que en el último año lleva un crecimiento del 63% y está cotizando por supuesto a múltiplos exigentes, 38 veces per forward de los próximos 12 meses, de los próximos beneficios de los 12 meses. ¿Es exigente este múltiplo? Sí, y lógicamente cuando un múltiplo es exigente, se le exigen que los beneficios sean altos y que no falles ni en guía, ni en previsiones, etc. Pero ojo, ten en cuenta que si la compañía, aunque no cumpla esas expectativas, sigue manteniendo crecimientos sólidos, constantes y altos durante muchos años, debido a que si entendemos ¿qué es esta empresa? Ciberseguridad. La ciberseguridad se va a beneficiar por inteligencia artificial, crecimiento digital, crecimiento de páginas web, crecimiento online. Todo esto hace que se necesite que las empresas, si mejoran tecnológicamente, necesitan ciberseguridad para proteger sus bases de datos y otra serie de cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que esta compañía va a ser necesaria. Si crece el resto de industrias, de sectores que te he comentado, esta compañía va a tener una mayor demanda. Esta, Palo Alto Networks y el resto. Y esta, como hemos visto, es una de las mejores posicionadas y además con caja. Por tanto, si vamos aquí a estimaciones, sí, el múltiplo es exigente, 38 veces, pero fíjate que el crecimiento es crecimiento de doble dígito, 13, 14, 16 y 10. Y en EPS, fíjate que crecimientos del 5, del 13, del 16, aquí los analistas estiman un decrecimiento
la compañía no es cíclica, pero habría que ver por qué este decrecimiento y luego un 10. Por tanto, podríamos estimar que este crecimiento, en términos generales, es un crecimiento conservador. Si la compañía llegara a esos 3,60, y fíjate, le voy a aplicar como múltiplo exigente por las ventajas competitivas que tiene, pero mucho más conservador del que es ahora, de 30 veces, fíjate que esto multiplicado por 30 veces son 108. La compañía, como puedes ver, está cotizando a 96. Es decir, bajo el múltiplo. Los beneficios esperados son conservadores, porque hay un año que estiman que va a haber decrecimiento y son crecimientos de doble dígito bajo, que para esta compañía podría ser incluso unas estimaciones bajas. Múltiplo bajo, más bajo que la hora, y aún así ganamos dinero. Ahora bien, si por supuesto estamos hablando de que para esta compañía podemos esperar a lo mejor un crecimiento un poquito más alto, no que llegue a 3,6, sino que a lo mejor que llegue a 4, y que el mercado no pague 30 veces, sino que a lo mejor pague 35, un poquito, fíjate que ya el upside empieza a crecer bastante. Es decir, estamos hablando de casi un 50%. Y por supuesto, el tema no es solo que digas tú, bueno, es que un 50% a 4 o 5 años puede ser a lo mejor un crecimiento bajo. El tema es que sí, estás pagando hoy un alto múltiplo, pero recuerda que esta compañía, y es lo interesante, fíjate, si pongo aquí a lo largo de todo el año, la compañía más o menos está en el mismo precio de todo este año. Pero fíjate que si pongo el gráfico a un año, hace un año exactamente esta compañía estaba sobre los 60, prácticamente casi, no del todo, pero casi un 40-45% de descuento. Y esta compañía no ha cambiado tanto en un año, sigue manteniendo esa tasa de crecimiento, pero había una mayor incertidumbre. Por tanto, si el mercado te da nuevas oportunidades, y aquí podemos verificarlo, si vamos por ejemplo al apartado de valoración y vemos por ejemplo por PER, cómo esta compañía sí ahora está cotizando a unas 43 veces o incluso aquí un poquito más, 38 veces. Múltiplo exigente, pero es que hasta hace poco el mercado te la ofrecía a 30. A 30 teniendo en cuenta los beneficios futuros, o incluso fíjate que más atrás en pandemia a 27 veces, pero como múltiplo mínimo 30 veces. Y yo le he asignado de forma conservadora antes 30 veces. Pues fíjate que si el mercado te vuelve a dar la oportunidad de ofrecerte esta compañía con ese crecimiento y con esas ventajas competitivas a 30 veces o menos, quizás puedes obtener una rentabilidad incluso superior a 15% anualizados para una empresa que tiene enormes vientos de cola para los próximos años. La siguiente compañía de la que te quería hablar es Puma, una empresa que ya te he hablado en el canal que por supuesto está pasando por mucha incertidumbre precisamente porque, como sabes, en este sector, consumo discrecional, consumo deportivo, cuando por supuesto digamos que la economía se resiente, este tipo de empresas suelen sufrir más. Pues bien, ha presentado resultados, unos resultados que se esperaba que fueran negativos y en algunas partes han presentado resultados peor de lo esperados y en otra parte también mejor de lo esperados. Y también han hecho ciertos cambios y esta compañía podríamos considerar que está en plena reestructuración, optimizando costes, despidiendo plantilla, cambiando equipo directivo y por supuesto todo esto, todos estos cambios hay que monitorizarlos. Pues bien, la compañía a lo largo de la semana, como ves, lleva una caída del 2%. Había subido en bolsa tras los resultados y luego ha vuelto a caer. Como puedes ver, incluso en el día de hoy lleva una caída del 8%. Por supuesto, hay incertidumbre por esta compañía, por aranceles y otra serie de cosas, y esto puede afectar a corto plazo la cotización de esta compañía. Pero vamos a ver los resultados. Si vamos, por ejemplo, aquí a la web de Puma, aquí han presentado el primer trimestre y como puedes ver lo interesante es que las ventas ajustadas por divisa aumentaron un 0,1%, 2.076 millones, pero reportado un 1,3% de decrecimiento. Márgenes de beneficio bruto disminuye a 47%. Gastos operativos, obviamente, si aumentan un 7,1% cuando los ingresos decrecen, pues esto, el apalancamiento operativo va en contra, por tanto, hace que el beneficio operativo, como ves aquí, disminuya un 52%, más de un 50%, incluso teniendo en cuenta estos 18 millones de costes únicos, hubiera sido en vez de 76 millones, 58 millones, que es lo que ha sido, aquí te lo dan de forma ajustada, y luego fíjate que la actualización de Next Level, que es el plan que tienen para optimizar el negocio,
se prevé una reducción de aproximadamente 500 puestos de trabajo que se complete para finales del segundo trimestre. Esto quiere decir que los costes se volverán más eficientes despidiendo parte de la plantilla. Se han iniciado iniciativas de eficiencia en las tiendas minoristas propias y también las operadas no rentables, compras indirectas y abastecimiento. Y fíjate que lo que te comentaba es que Puma nombra un nuevo SEO que entrará en el cargo a partir del 1 de julio y que ya ha entrado un nuevo director comercial que entró a partir del 1 de abril de 2025. Por tanto, como ves, se está reestructurando la compañía. Fíjate que las perspectivas para el año 2025 aquí es lo importante porque, por supuesto, son negativas porque hay incertidumbre y además añaden que por el tema de aranceles puede afectarle más negativamente. Fíjate que el crecimiento de ventas ajustadas esperan que sea de un dígito bajo o medio, es decir, crecimiento del 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos. Luego, EBITDA ajustado excluyendo costes únicos entre 520 y 600 millones. En 2024 presentaron 640, por tanto sería una caída en el beneficio operativo. El CAPEX sería unos 300 millones. Es decir, que tienen que hacer esta inversión, por supuesto, como ya sabes, inversión en este tipo de empresas, sobre todo tanto en nuevos modelos como también en publicidad, es muy importante para que sigan comprando y siga habiendo interés por parte de los consumidores, pero también hay que entender que si los consumidores dejan de comprar, este tipo de compañías se resienten y luego la perspectiva mantenida excluye la posibilidad de implicaciones en los aranceles, como te comentaba. Es decir, que todavía podrían generar peores resultados. Todo esto, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta, pero antes de pasar al apartado de ticker, fíjate que aquí de forma resumida la compañía nos presenta también lo que ha generado tanto de forma geográfica como por segmento. Fíjate que de forma geográfica en EMEA, es decir, Europa, Medio Oeste, África, crecen un 5,1%, en Américas decrecen un 2,7% y en Asia-Pacífico decrecen un 4,7%. Y luego, por segmento, en la parte de calzado deportivo crecen un 2,4%, pero luego en vestimenta decrecen un 1,5% y en accesorios un 5,7%. Y además aquí podemos ver precisamente ese 0,1% de crecimiento en ventas, 2.076 millones, y con un EBITDA ajustado que son de 76 millones, que es esa caída, en este caso, comparada con los 159 anteriores, de más del 50%. Por tanto, aquí estamos viendo una empresa que sí está sufriendo a corto plazo y sobre todo si hay incertidumbre debemos intentar analizar cómo le puede afectar los próximos trimestres a esta compañía, dependiendo sobre todo de cómo evolucione el consumo a nivel internacional. Porque por supuesto, si el consumo mejora, la parte arancelaria, toda esa incertidumbre desaparece, esta compañía podría volver a aumentar sus ingresos debido a que muchos clientes volverían a activar la parte del consumo. Empezarían a tener más confianza, empezarían a consumir más, tanto calzado deportivo como otro tipo de accesorios, y todo esto por supuesto puede beneficiar las ventas de la compañía. Aquí lo que debemos valorar es cuánto puede durar la incertidumbre y por supuesto si la ineficiencia nos compensa o no la espera. Para eso vamos aquí a ticker donde vemos Puma y vemos que la compañía lleva una caída del 50%. Obviamente una caída del 50% de por sí sola no justifica que tengamos que comprar la compañía, sino tenemos que entender por qué ha caído y si esto es o no una ineficiencia temporal o por el contrario esta ineficiencia se puede prolongar mucho más tiempo y a lo mejor puede que no sea una buena inversión. En el caso de Puma vemos que aquí está cotizando a 17 veces, un múltiplo algo que podríamos valorar de exigente, aunque es verdad que está con descuento, pero quizás incluso podría estar con más descuento dependiendo de si hay más o menos incertidumbre a nivel global por la parte de consumo, pero bueno, de momento está cotizando a 17 veces. Fíjate que la compañía reparte aparte un dividendo del 2,5% y si vamos a estimaciones se proyecta más o menos el que el crecimiento de esta compañía sea de un dígito simple bajo, del 4,5, 4,8, 6,7, 5,2 y además esta compañía, fíjate que en EPS los analistas estiman crecimientos y aquí puedes ver de crecimiento del 27%, 41% de crecimiento, 19, 41 y 0,3. ¿Por qué? Obviamente porque aquí se espera que la compañía optimice los costes porque esta empresa, si es verdad que podía llegar a crecer mucho más que Nike o que a lo mejor incluso Adidas, precisamente porque era más pequeña y con toda la inversión en publicidad
y también todo el crecimiento, patrocinios, etcétera, etcétera, podría tener un mayor potencial, los márgenes se podrían expandir y esta compañía podría llegar a crecer más. Pero aquí hay que entender lo siguiente. Eso es si la compañía hace las cosas bien. Ahora mismo es verdad que esta compañía está en pausa por lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico, pero también es verdad que hay que ver si empieza a hacer los cambios oportunos y de momento estamos viendo que están cambiando la parte de eficiencia de costes, están optimizando el negocio y que también quieren impulsar la parte de inversión en nuevos modelos y también en la parte de publicidad para poder promocionar su marca. Pero eso sí, hay que esperar a que el consumo se reactive. Bien, si tenemos en cuenta este crecimiento, que te lo puedes creer o no, yo para ser más conservador voy a estimar que van a crecer hasta 2029 a 3, es decir, no a 3,25, no a 3,24, a 3 en todos estos años, teniendo en cuenta, por supuesto, este decrecimiento en el año 2025, lo que quiere decir que si me voy aquí al apartado de la calculadora y fíjate que pongo estos 3 de EPS y lo multiplico por el múltiplo actual, 17 veces, fíjate que la compañía cotizaría teóricamente a 51 cuando ahora mismo está en 22. Tenemos un upside de recuperación teniendo en cuenta ese crecimiento y mismo múltiplo, que ojo, mismo múltiplo estando la empresa ahora castigada, no tiene sentido, ¿no? Pues aún así tendríamos un upside de más del doble. Bien, esto sobre el papel suena muy bien, pero aquí está el problema. Nadie, y esto ya lo he explicado en vídeos en el canal, nadie tiene una bola de cristal para saber lo que va a pasar. Yo no sé si la economía se va a recuperar este mes, dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 2 años, si Donald Trump va a seguir con el tema de aranceles y la pelea y guerra comercial va a seguir activa, si van a llegar a acuerdos o qué, nadie lo sabe. Ahora bien, si se recupera, está claro que solamente porque esta compañía se recupere y genere ese crecimiento, que lógicamente si se reactiva el consumo se puede dar ese crecimiento, incluso siendo más conservador, te podrías permitir decir, oye, es que incluso hasta con el mismo múltiplo de 17 veces, pero en vez de llegar a 3, fíjate que solamente con llegar a 2,5, es decir, me voy aquí a Ticker y sería lo que están estimando para 2027, 2,4, 2,5. Es decir, de crecimiento, como puedes ver aquí en la parte normalizado, de crecimiento del 27, 41, 19. Que esto, si más o menos hacen los cálculos, será un crecimiento medio del 20%, que puede ser factible si se reactiva el consumo. Pues fíjate que aún así, 2,5 por 17, 42. Y la compañía está cotizando a 22. Prácticamente casi doblar. Por tanto, aquí sí, claramente hay una ineficiencia porque la compañía está pasando por problemas temporales, pero si esos problemas temporales no se solventan, la ineficiencia no se solucionará. Entonces, aquí sería invertir pensando que, lógicamente, Puma, como marca reconocida, como marca que tiene también cierto nombre, cierta reputación y que puede arreglarse también la economía, es decir, que los problemas macroeconómicos no van a durar eternamente, lógicamente, tarde o temprano, esto se solucionará. Ahora, que esa solución llegue en 1, en 2, en 3, en 4 o en 5 años, ¿quién sabe? Pero eso sí, si a ti te merece, que aquí es el caso de lo que tienes que valorar como persona y como inversor particular, si yo tengo un upside potencial de revalorización, de irme al doble, de un 100%, y yo estoy buscando rentabilidades medias del 15% anualizado para batir al mercado, pues lógicamente podría esperar que esta ineficiencia se terminara arreglando en 5 años, porque irme al doble en 5 años es un 15% anualizado. Ahora bien, si tú estás buscando rentabilidades más altas, a lo mejor si esta ineficiencia tarda muchos años, a lo mejor no te compensa. O al contrario, si esta ineficiencia se solventa en 1 o 2 años, tienes ese potencial 100%, ojo, siempre que se recupere el consumo y la compañía arregle y solvente todos los problemas, si se dan esos beneficios, podrías tener ese 100% en 1 o 2 años. Pero esto es cuestión de ¿qué? De la parte macroeconómica, de toda la incertidumbre y de que se solventen esos problemas para que la economía se reactive y el consumo vuelva a ser fuerte, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Todo esto hay que entenderlo porque esto te asegura el tener garantías de,
o puedo, en el peor de los casos, tener paciencia y esperar a 5 años. Ojo, si te das un mayor plazo, es más fácil que tarde o temprano la compañía termine solventando esos problemas, pero si tu plazo es más a corto plazo, estás pensando en invertir en esta empresa a 1, 2 o 3 años, quizás puede que te quedes esperando. Por eso es algo que tienes que valorar. La siguiente compañía que ha presentado resultados es EPAM, y EPAM ha presentado unos resultados impresionantes, no solo porque han sido buenos y también han dado una guía mejor de lo que esperaba el mercado, es decir, parece ser que el sector IT se está recuperando y de hecho ha afectado positivamente al resto de compañías del sector. Fíjate que tras los resultados, la compañía a lo largo de la semana lleva un 12% de subida, pero tras los resultados aquí ha subido un 16% tras los resultados, pero es que ha afectado positivamente tras los resultados del día 8 a empresas como Globant, que ves que también ha subido, lleva un 10% de subida a lo largo de la semana y estaba cotizando con descuento hace semanas atrás, empresas como Endava, que también ha subido en bolsa precisamente un 8% después de los resultados de EPAM, y también, como ya he explicado en short del canal, fíjate que tiene nuevos acuerdos con Alphabet, que esto por supuesto garantiza que su capacidad productiva siga mejorando, y también empresas, por ejemplo, como Nagarro, que siguen recomprando acciones, que está muy barata y que tras el anuncio de los resultados de EPAM también ha subido en bolsa un 10%. Y también compañías incluso tan resilientes o mejor posicionadas del sector como Accenture, que también esta semana ha subido un 1%, incluso después de los resultados de EPAM ha subido un 2%. Por tanto, los resultados de EPAM han sido muy positivos, y fíjate que si vamos aquí al Investor Relation podemos ver esos resultados como han sido de positivos. Recuerda que antes de analizar los resultados tienes que entender lo que es el sector IT. Estas empresas de consultoría IT lo que hacen es ayudar a digitalizarse a otras empresas. La digitalización es necesaria porque los clientes tienen competidores. Si no digitalizan su modelo de negocio, los competidores lo harán y por tanto les robarán cuota de mercado. Por tanto, la digitalización es obligatoria. Aquí no estamos debatiendo en si se van a generar estos ingresos o no. Este sector va a crecer. Esto es indiscutible porque la digitalización es necesaria. Eso hay que entenderlo. Ahora, ¿cuál de estas empresas va a crecer más, va a crecer menos? Bueno, como ya te he explicado en el canal, depende de con qué compañía te sientas más cómodo. Puedes pensar que Globant es la mejor posicionada del sector, puedes pensar que Accenture es la que más renombre tiene, mejores contratos, la que más ha demostrado una mayor resiliencia y por tanto puedes confiar más en esta, puedes confiar más en Nagarro, una empresa más desconocida, también más castigada por el mercado, o Endava, que está más expuesta al sector financiero. Esto ya depende de gustos, pero que el sector IT va a crecer, eso es indiscutible, y esto es lo que hay que entender. Pues bien, el hecho de que EPAM presente buenos resultados y aumente el guidance significa que el mercado en su conjunto está viendo que el sector IT puede estar recuperándose, porque precisamente EPAM no era de las más resilientes, porque ha estado pasando por problemas. Y si la que ha estado pasando por problemas, sobre todo por los problemas derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues aún así, si esta compañía que ha tenido problemas estructurales presenta guidance mejor de lo esperados, puede ser que el resto de compañías también presenten buenos resultados. Pues bien, ingresos de EPAM, primer trimestre 1.300 millones, un 11% de crecimiento, 11,7. Ingresos operativos, 7,6 de los ingresos. Y los ajustados fueron un 13,5 de los ingresos. Los EPS diluidos, 1,28, una disminución de 0,69, y EPS diluidos ajustados, 2,41, una disminución del 0,5. Fueron mejores de lo esperado. Por supuesto, tienes que entender que esta compañía que está en reestructuración, por supuesto, hay ciertas cosas que tiene que optimizar. Por eso hay o estamos viendo ciertas pérdidas. Y luego fíjate que con base en la fortaleza del crecimiento orgánico de los ingresos en moneda constante del primer semestre de 2025, las actualizaciones de nuestros supuestos sobre el tipo de cambio, EPAM eleva su tasa de crecimiento de ingresos esperado para que ahora se encuentre en el rango del 11,5-14,5%. Por tanto,
mejoran sus expectativas. Si bajamos un poquito más, hemos reportado un sólido resultado en el primer trimestre en un contexto macroeconómico dinámico, lo que resalta nuestra singular diferenciación al apoyar a nuestros clientes en sus procesos de transformación, es decir, de digitalización. Al mismo tiempo nos comentan que al mantenernos firmes en la excelencia en ingeniería, la ejecución rigurosa y la innovación basada en inteligencia artificial, esta empresa también está aprovechando en su beneficio la inteligencia artificial, hemos continuado generando un impulso secuencial y logrando un crecimiento orgánico interanual. Aspectos destacados del primer trimestre: ingresos de esos 1.300 millones, un 11% de crecimiento. Fíjate que también los ingresos operativos, 99,3 millones, un 10% de crecimiento. Ingresos operativos ajustados, 175 millones, un 1,2% de crecimiento. Al mismo tiempo, las ganancias por acción EPS reportados 1,28, 0,69 por debajo o 35% en comparación con el 1,97 del primer trimestre de 2024. Y los EPS ajustados 2,41, que solo es 0,05 dólares por debajo o un 2% por debajo. Flujo de caja y otras métricas: el efectivo provisto para actividades operativas, 24 millones para los primeros 3 meses o el primer trimestre de 2025. En comparación con el efectivo anterior de 129, esto baja. Por supuesto, el efectivo equivalentes de efectivo y efectivo restringido, 1.179 a 31 de marzo de 2025 o un 8% un 8% por debajo con respecto a los 1.290. También la compañía recompró, aporta valor directo a los accionistas, de 796.000 millones de acciones, es decir, a 160 de precio medio, como puedes ver, conforme a su programa de recompra de acciones. Y la compañía contaba con 277 millones restantes conforme a su autorización o a su programa de recompras. Es decir, que todavía puede seguir haciendo más recompras, lo que los EPS podrían crecer más o incluso, si están bajando, no caer tanto. Al mismo tiempo, la plantilla total fue aproximadamente de 61.700 a 31 de marzo de 2025. Esta cifra se incluía aproximadamente 55.600 profesionales de reparto y aquí está la clave: un aumento del 0,9%. Una empresa no aumenta la plantilla si no ve que tiene más contratos, si no ve que tiene más capacidad productiva, si no ve que puede generar más ingresos o beneficio. Si no tiene más demanda, si no tiene más clientes, no aumentas la plantilla. Pues ha aumentado un 0,9. Esto da visión para los próximos trimestres, visibilidad de crecimiento para los próximos trimestres, y habrá que ir monitorizando que esta compañía cumpla los objetivos. Por supuesto, en cuanto a perspectivas, que aquí es donde han aumentado, año completo, vamos a ver directamente el año completo, podemos omitir el segundo trimestre porque el año completo es lo que siempre nos interesa. Para todo el año, la compañía, como podemos ver, actualiza los datos y las expectativas ahora mismo es que se encuentre en el rango de crecimiento de entre el 11,5 y 14,5 para 2025. Además, la compañía ahora espera que la tasa de crecimiento de ingresos año sobre base orgánica en moneda constante sea del 2 al 5%, o sea, espera crecer orgánicamente entre el 2 y 5%. Para todo el año, EPAM continúa esperando que los ingresos operativos GAAP, beneficio operativo reportado, entre el 9-10% de los ingresos y ajustado entre el 14,5-15,5%. La compañía ahora espera una tasa impositiva que sea del 25%, por supuesto, de forma ajustada 24%, y EPAM prevé unos EPS, como puedes ver aquí, diluidos entre 6,78 y 7,03. Y aquí diluidos ajustados de entre 10,70 y 10,95. La compañía prevé un promedio ponderado de acciones que se sitúe en circulación de 56,5 millones. Por tanto, esto quiere decir que si presenta expectativas mejores para este ejercicio fiscal 2025, está justificado que el mercado la suba de múltiplo, y es por eso por lo que podemos ver aquí como la compañía ha crecido o ha aumentado ese 12% tras la presentación de resultados, o más que eso, incluso un poco más, podemos ver aquí un 16-12% a lo largo de la semana. Pues bien, si vamos aquí a Ticker y vamos a buscar la compañía de EPAM, que como sabes, una empresa del sector IT muy castigada, que por supuesto ha habido mucha incertidumbre, todo este conflicto de guerra entre Rusia y Ucrania y también todo esto de aranceles le puede estar afectando. Fíjate que la compañía a lo largo del último año lleva una caída del 27% y ahora mismo está cotizando
a 16 veces. 16 veces después de la subida. Todavía estaba más barata. Y esta compañía, que lógicamente antes crecía mucho más, podíamos esperar múltiplos de 25, 30 o 35 veces de múltiplo. Pero ahora, si se espera que este crecimiento no se dé porque se está reestructurando, hay que ser más lógicos con el múltiplo que le vamos a aplicar. Pues bien, si vamos aquí al apartado de estimaciones, los propios analistas estiman crecimientos del 12, 7, 11, 3 y 5. Crecimientos conservadores claramente si lo comparamos con los crecimientos anteriores, pero debemos entender que de momento, salvo que la compañía nos demuestre lo contrario, estos crecimientos no se van a volver a dar, salvo que nos demuestre lo contrario. Por tanto, son conservadores, pero realistas. Si vamos aquí al apartado de estimaciones en EPS, vemos que aquí se proyectan de crecimiento del 1% en 2025, pero luego crecimiento del 11%, del 12, del 9 y del 8, que son crecimientos razonables conociendo cómo es el sector IT y la necesidad de la parte demandante, es decir, de la parte de clientes, de digitalizarse. Por tanto, este crecimiento es factible en EPS. 16,10. Si vamos aquí a la calculadora y pongo 16,10 y esto lo multiplico, fíjate, el múltiplo actual por el que se está pagando ahora mismo en esta compañía, puedes ver aquí que es 16 veces. Fíjate que lógicamente esta compañía tiene una media de 28, está a 16. Si lógicamente le aplicamos el mismo múltiplo con estos EPS, hay un crecimiento porque la compañía consigue crecer a tasas de doble dígito y por tanto si le aplicamos esto por 16 significa que la compañía llegaría a 257 cuando está cotizando ahora mismo a 179. Esto de forma conservadora. Mismo múltiplo, crecimiento conservador en EPS de doble dígito bajo y como ves tendríamos un upside interesante de 179 a 257. Aún así, si en vez de ser tan conservadores decimos, oye, bueno, la compañía es capaz de generar esos mismos 16 de EPS, pero en este caso el mercado está dispuesto a pagar un poquito más, que ojo, por debajo de la media, fíjate que la media es de 28 veces, yo le voy a asignar 20, pues fíjate que esto si lo multiplicamos por 20, 320. Y la compañía está cotizando a 179. Prácticamente estamos hablando de que sería casi doblar. Casi doblar y sigo siendo conservador. Y ten en cuenta que lo importante es que este sector, como digo, es inevitable. Es decir, la digitalización es inevitable. Por tanto, los clientes sí o sí se van a tener que digitalizar y la cuestión es ¿con qué empresa? ¿Será con EPAM? ¿Será con Globant? ¿Será con Accenture? ¿Será con Endava? ¿Será con Nagarro? Eso ya es otro tema. Pero que el sector puede absorber ese crecimiento en digitalización, eso será seguro. Y si esta compañía que se está reestructurando y está dando cada vez guidance, a partir de ahora vamos a monitorizarlo, pero si da guidance cada vez más positivos y consigue demostrar que el mercado debería pagar mayores múltiplos por esta empresa, por supuesto el resultado podría ser incluso más impresionante. Imagínate, por ejemplo, ya no te digo, porque por supuesto no va a tener esos crecimientos, repito, salvo que lo demuestre, pero imagínate que presenta esos 16 de EPS a 5 años y el mercado decide pagar también de forma conservadora, pues unas 23 veces, un poquito más, no 25, no 28 que era su media, 23 veces, pues fíjate que ya el upside es todavía mayor, de 179 a 368. Por tanto, como ves, esta es una compañía que sí se ha estado reestructurando, está en un sector que tiene enorme potencial y por supuesto puede ser una buena inversión a largo plazo. Y por último, no me gustaría acabar este vídeo y sí, lo siento, si has llegado hasta aquí, darte las gracias porque se ha hecho un vídeo muy largo, pero por último me gustaría hablarte de la situación de Alphabet, una compañía que ya te he hablado en el canal y que por supuesto esta semana hemos visto cómo ha caído, lleva una caída importante desde este pánico irracional de mercado. De hecho, lo he comentado en los vídeos de esta semana que he ido comentando, fíjate que lleva una caída del 8% o cayó un 8%, ¿por qué? Simplemente porque ahora la retórica del mercado es que la inteligencia artificial se va a comer los ingresos del apartado de publicidad de Alphabet. Esta compañía, yo no sé ni cuántas veces, al igual que por Meta, y no sé cuántas veces más de aquí en adelante veremos que el mercado la va a castigar porque sí, es un hecho, la va a castigar. Medios de comunicación presionan a este tipo de compañía, políticos
también presionan a este tipo de compañía, incertidumbre por riesgos regulatorios, por separación o división, subdivisión de segmentos, todo eso genera incertidumbre. Pero bien, ¿qué es la incertidumbre? Oportunidad. ¿Cuándo? Cuando la empresa es una de las mejores empresas del mundo. No dicho por mí, dicho por Charlie Munger y Warren Buffett. Empresa con mejores ventajas competitivas del mundo. Alphabet. Y la tienes al alcance de tu mano. Prácticamente la usamos a diario. Pero es que no quiero convencerte de que tienes que comprarla. No. Lo que quiero es que entiendas por qué cuando analizamos una empresa tenemos que estar seguros de que lo que estamos haciendo es lo correcto, a pesar de que todo el mercado esté en nuestra contra. Y aquí lo puedes ver como ejemplo. El mercado cae un 6%. ¿Tiene razón el mercado? ¿Tengo razón yo? No, no se trata ni de tener el mercado ni yo la razón. Se trata de entender objetivamente lo que estamos comprando y saber cuál es el valor real. Si de entrada partimos de la base de que vamos a creernos lo que opina el mercado de esos miedos, es decir, que son miedos lógicos, la inteligencia artificial va a quitarle ingresos publicitarios a Google, a Alphabet. Bien, lo primero, Alphabet tiene su propia inteligencia artificial. Punto número 1. Es decir, no se está quedando atrás. Punto número 2. ¿Entiendes acaso lo que es el buscador? Y realmente, espérate, ¿cómo se genera el apartado de publicidad dentro del buscador? Para eso, te voy a enseñar el buscador. Vamos aquí. Esto es Google Chrome, ¿vale? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí en el buscador hago una sencilla búsqueda? Por ejemplo, quiero buscar, pantalones baratos. Voy a poner aquí, ¿vale? Quiero hacer una búsqueda porque a lo mejor quiero comprar y digo, mira, pues voy a poner pantalones baratos, ¿vale? Bien, pantalones baratos, fíjate lo que pasa. Estoy en el buscador, ya de entrada, primero, ¿qué observamos? No hay inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque resulta que hay publicidad. La inteligencia artificial no va a ser sustitutiva, va a ser complementaria. Fíjate que aquí hay publicidad, anuncios patrocinados, es decir, Google por mostrar esto está cobrando. Aparte, webs patrocinadas que pagan. ¿Dónde? En Google Ads, es decir, el segmento publicitario de Google. No hay un Apple Ads, no hay un Amazon Ads. Es decir, sí hay, pero de otra forma, otro tipo de publicidad, pero ahora mismo en el buscador de Google, Google Ads, donde los anunciantes se quieren anunciar. ¿Por qué? ¿Quién tiene la mayor cuota de mercado? Google. Es decir, el mayor buscador del mundo, si unes no solo el Chrome, sino todo lo que tiene Google, Google normal, el Firefox, el Mozilla, el Google Chrome, etcétera, etcétera, si lo sumas todo, al final, ¿quién tiene mayor cuota de mercado? Google, Alphabet. Bien, ¿dónde se quieren anunciar los anunciantes? Donde esté la mayor cuota de mercado. Es así de simple. Google aquí está cobrando por anuncios, pero es que además también hay lo que se conoce como páginas web. Una de las cosas que se ha pensado siempre es la inteligencia artificial va a sustituir a las webs precisamente porque si la inteligencia artificial da esa información, ya no hacen falta esas páginas web. Cuidado con confundir lo que es una página web inbound o informacional con una página web transaccional o de compraventa. Si tú quieres vender un producto o servicio, aquí lo ves. Se vende y hay un anuncio, hay un interés, hay clientes, hay potenciales anunciantes que quieren vender su producto o su servicio. Eso lo puede monetizar Google. La inteligencia artificial no está aquí. ¿Por qué? Porque no resuelve intención de búsqueda, porque la intención de búsqueda del usuario con pantalones baratos, palabra clave, pantalones baratos, es comprar. Entonces, si yo quiero comprar, la inteligencia artificial no me vende nada. La inteligencia artificial sirve para resolver la intención de búsqueda tal y como es la función básica del buscador. Resolver la intención de búsqueda del usuario lo más eficiente posible. Si yo quiero comprar unos pantalones, a mí no me vale que me cuentes la historia de los pantalones. A mí me vale que me muestres productos de pantalones baratos. Y aquí hay anunciantes dispuestos a pagar para mostrarme esto. Ahora fíjate, ¿qué pasa si en lugar de esto
yo utilizo, por ejemplo, una palabra clave que sería informacional. En este caso, por ejemplo, puedo poner colores del arco iris. Esto es información. ¿Hay algún anunciante que quiera vender la información de saber cuáles son los colores del arco iris? No. ¿Tú ves acaso aquí alguna publicidad por algún lado? No hay, no existe. Entonces, ¿qué es lo que te aparece? La inteligencia artificial. Gemini te aparece aquí dándote la respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque sí está haciéndole competencia a las webs de información. Wikipedia, las webs SEO que se quieren posicionar con información y todo esto. Aquí, la inteligencia artificial sí se está posicionando. ¿Para qué? Para dar una respuesta rápida. Pero ahora, ojo, por regulación, y además, sobre todo en Europa, que a los políticos les encanta poner regulaciones, la inteligencia artificial no puede ser sustitutiva. Tiene que ser complementaria. Por tanto, fíjate aquí lo siguiente. Aquí me das una información rápida. No hay anuncios. Por tanto, en esta información de colores del arco iris, Google ya no iba a monetizar nada. Por tanto, no está dejando de monetizar nada porque no iba a monetizar nada. Pero aquí tienes webs. Y estas webs, que son de donde saca la información la inteligencia artificial, sí tienen publicidad. Entras aquí y, oye, he entrado en Facebook. Y en Facebook hay publicidad, que también puede ser cada vez, si es por anunciante o fíjate aquí, patrocinado, ya hay anuncios. Si son colores, si son cuadros, si son lo que sea. ¿Por qué? Porque recuerda que el buscador intenta resolver la intención de búsqueda lo mejor posible. Es decir, que el usuario esté lo más contento posible. ¿Por qué la gente elige los buscadores de Google? Porque indiscutiblemente resuelve la intención de búsqueda mejor que nadie. Mejor que Bing, mejor que Internet Explorer, mejor que el que tú quieras. No hay nadie. No hay competencia. Y si no, te invito a que hagas la prueba de que busques palabras clave y veas lo que te muestra Google frente a lo que te muestra el resto de buscadores y a ver qué tiene más sentido a la hora de lo que tú estás buscando. A ver si tiene más relación los resultados que te sale frente a la competencia. Verás que realmente no hay competencia. Por tanto, sabiendo esto y además viendo que la propia inteligencia artificial, ¿de quién? Del propio Google, no le quita ingresos, lo complementa, patrocinio. Y aquí puedes ver al mismo tiempo también información adicional. No está quitando anuncios de anunciantes, pero es que además te pone webs donde sí pueden aparecer anunciantes. Es decir, en páginas web donde hay anunciantes que quieren vender su producto o servicio y están pagando para ello. ¿A quién? A Google Ads. Imagínate que incluso, voy a ir más allá, que el buscador de Google pasa a ser de aquí a 10 años un fiasco. Otros buscadores, como puede ser Safari, como puede ser Bing, le dan 1000 vueltas. Bien, da igual. La cuestión es la siguiente. Si en las páginas web, digamos que la única o mejor forma de publicitarse para un anunciante es a través de Google Ads, o si fuera, por ejemplo, en el ecosistema de Meta, Meta Ads, pero en el caso de Google, Google Ads, la pregunta es, si Safari te manda una página web y esa página web tiene anuncios de anunciantes puestos a través de Google Ads, ¿quién está cobrando? ¿Safari? Es decir, ¿quién está cobrando? ¿Apple o está cobrando Google? Está cobrando Google. Quizás los anuncios del propio buscador, es decir, estos de aquí, de muestreo, de prueba, ¿vale? Sí, los primeros los podría monetizar Apple en el caso de Safari u otro competidor, como por ejemplo Bing en el caso de Microsoft, ¿vale? En ese caso sí. Pero como ves, donde realmente está el peso de los anunciantes es donde realmente hay webs, landing page, donde aterriza el usuario que tiene que ver más con la intención de búsqueda. ¿Por qué? Porque Google y Meta quieren garantizar a sus clientes que la tasa de ROI publicitario es más alta que la de la televisión tradicional. Y para eso tienes que llevarle audiencia específica, ¿dónde? A través de una página web. En el buscador no puedes publicitar tanto porque es más genérico. Hasta que tú no entres a un sitio, el buscador no entiende cuál es tu intención de búsqueda y por tanto no te puede poner los anuncios más efectivos para tu búsqueda. Y por tanto, así los anunciantes no tendrán una mayor tasa de ROI.
Precisamente por esto es por lo que si entiendes cómo funciona el modelo de negocio publicitario de Google, que no es en el buscador, sino es en Google Ads y lo que deriva de todo eso, y además cómo complementa la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no quita ingresos, que si de repente la intención de búsqueda de un usuario es comprar algo, Google va a mandarte algo con anuncios, con publicidad, y no va a meterte inteligencia artificial para quitarse ingresos a sí misma. Es que eso no lo hace nadie. No lo haría ni Microsoft, ni Google, ni nadie. No tiene sentido. Sin embargo, para el mercado esto tiene sentido. Porque si la inteligencia artificial mejora, pues bajarán los ingresos publicitarios. Y punto. Por eso te digo que es tan importante analizar las empresas, entender el modelo de negocio y no solo simplemente mirar la parte cuantitativa, los números, sí, crece un 10%, o Google siempre se ha dicho, no, tú entiendes realmente lo que es Google, tú entiendes realmente lo que es el segmento publicitario, tú entiendes realmente cómo se crean páginas web, lo que es una landing page, cómo por supuesto se van colocando anuncios, cómo se intenta escalar distintas verticales o cómo se intenta optimizar la tasa de ROI para los clientes de Google, para que estén más contentos porque los anuncios digitales salen más baratos que los tradicionales y encima tienen una mayor tasa de ROIC. Todo eso, ¿quién lo va a absorber? Pues obviamente las empresas de publicidad digital, Meta y Google, punto. El buscador, te funcione más o te funcione menos, uses más uno o uses más otros, hay inteligencia artificial o no, da igual. La publicidad, ¿quién te la va a absorber? Las mejores empresas del sector publicitario digital, Meta y Alphabet, punto. Y esto te da garantías de que ahora mismo, y precisamente por eso te pongo este ejemplo, el precio que está pagando el mercado por Alphabet, a pesar de que los resultados recientes que te he mostrado en el canal, hace tan solo 2 vídeos atrás, crecimiento del 10% en el segmento publicitario, es decir, te crece y el mercado se sigue creyendo que le va a ir mal con la inteligencia artificial que ya la está implementando. Te crece un 10% y aún así, fíjate lo que ha pasado con esta empresa, último año, un 20% de descuento. A un año, 10%. Últimos 5 años. Fíjate, todo prácticamente la puedes encontrar a precios de 2021, prácticamente, en el mismo rango. Si miras aquí en el apartado de ticker y miramos la compañía de Alphabet, por ejemplo, voy a poner aquí Google, que ha hecho los beneficios de Google en todos estos años, desde 2020, 2021, 2022. Fíjate aquí, 2021, 41, 9, 8, 13 y 10% que se espera para 2025. Eso en ingresos y en beneficios, la compañía te ha crecido. 2021, bueno, 2020, un 11, un 91, un menos 18, ¿vale? Un 27 y un 38. De generarte 2,93 a 8,4. Tú la tienes prácticamente al mismo precio, si miramos que 2022, al mismo precio la tienes ahora generando 8 o generando estimaciones de 9 que cuando generaba 4, casi 5 DPS. ¿Tiene sentido? No. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos momentos? Primero, no puedes depender de que yo te diga invierte o no invierte en esta empresa. Tienes que crear tu propia convicción. Si tú no crees en Google, yo no te voy a hacer creer en Google. Tienes que entender de qué va el modelo de negocio para entender si hay alguna fisura, si hay algún problema, si las ventajas competitivas que tiene se van a mantener en el tiempo o si, tal y como decía tanto Charlie Munger como Warren Buffett, el moat de esta empresa es infranqueable y es uno de los mejores negocios con mejor moat de toda la historia. Eso solo lo entiendes analizando la empresa y entendiendo su modelo de negocio. Y eso te garantiza tener éxito a largo plazo. Y nada, este ha sido el vídeo de noticias, resultados e información de esta semana. Y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada. Nos vemos en el próximo.